sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabbi Hayej Levi Donim. Lo pueden encontrar en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue publicado por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén en el año 1978 o el año 5739 de la creación. Les recuerdo que este libro es una selección y recopilación del Shulchan Aruch y de la literatura de responsa para proporcionar una exposición razonada de las leyes y tradiciones judías. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre las principales festividades, pero vamos a hablar sobre lo que es Pesach y Shavuot. Les recuerdo el texto que dice el libro de Éxodo 12:16. Dice: el día primero llamaréis santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Este precepto bíblico en relación a Pesach es típico de los mandamientos relacionados con todas las festividades mencionadas en la Torá. Como dijimos también en el estudio anterior, son Pesach, Shavuot, Sukkot, Shemini Atzeret y Rosh Hashanah. Hablando de lo relacionado al tema de Pesach, Pesach quiere también traduce también la Pascua, pero es la Pascua judía, no la Pascua como se conoce en otras culturas. La Pascua judía o Pesach, como se llama esta festividad en hebreo, conmemora la liberación de los hijos de Israel de más de 2 siglos de esclavitud en Egipto y recuerda el éxodo en masa de los judíos de este país hace aproximadamente unos 3300 años. Es la historia de la servidumbre que hizo cada vez más opresiva y de los sufrimientos de Israel, la misión encomendada por Dios a Moshe y a su hermano Aarón, sus esfuerzos inalcanzables para asegurar la liberación de su pueblo, la obstinada oposición del faraón egipcio, la serie de catástrofes ordenadas por la divinidad que provocaron finalmente con un cambio de opinión temporáneo en el faraón y la huida de los israelitas. Todo esto está relacionado en el Éxodo. Capítulos del 1 al 5 están mencionados en todo lo que tiene que ver con el Éxodo. Este suceso se convirtió en el punto central de la historia del pueblo judío, porque cristalizó su identidad nacional y señaló su nacimiento como pueblo libre. Asimismo, como resultado de las lecciones aprendidas de la experiencia de la esclavitud en Egipto y de la redención que proporcionó este episodio histórico un sólido fundamento a muchos de los conceptos más importantes de la fe y las éticas judías. La Torá denomina Pesach como la festividad del pan Asimo, que conocemos en hebreo como Hag HaMatzot, observancia con la que se identifica en su forma más característica. En el libro de oraciones también se denomina la fecha de nuestra liberación Seman Jeruteinu, que es su tema dominante. El nombre de Hag HaPesach, en su significado de festividad pascual, es sin embargo el más común, y Pesach se refiere a la ofrenda pascual hecha en la víspera de la festividad, que conmemora la promesa de Dios de que pasaré de largo sobre vosotros y no habrá vosotros plaga de mortandad. Lo dice el libro de Éxodo 12:13. El nombre de Pesach, de la Pascua, es también el que se utiliza generalmente en la Mishnah y en toda la literatura rabínica. El significado agrícola de Pesach es que señala también el temprano periodo de la cosecha de la tierra de Israel. La cosecha de la cebada está señalada por la ofrenda especial ofrecida del Homer en el segundo día de la Pascua. Veamos ahora las leyes de Hametz y Matzah. Dice Éxodo 12:15: por 7 días comeréis panes acimos. Éxodo 12:20 dice: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras moradas comeréis panes acimos, que se traduce como matzot, con T al final. Es característico de Pesach comer únicamente pan acimo, matzah.
y las estrictas prohibiciones de poseer, así como de comer pan leudado o cualquier otro alimento que posea levadura, que se conoce en hebreo como hametz. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será borrado de Israel, y lo dice el libro de Éxodo 12:15. Y nuevamente, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero como natural del país, será borrado de la congregación de Israel. Éxodo 12:19. Estos preceptos se encuentran entre los que fueron transmitidos a los hijos de Israel por Moshe ante la salida de Egipto y su liberación de la esclavitud. Y guardaréis la festividad de los panes ácimos. Guardaréis esta fecha de generación en generación como institución perpetua. Lo dice Éxodo 12:17. Estamos hablando de institución perpetua a través de las generaciones, no hasta que una persona por ahí salga diciendo que Dios no quiso decir lo que dijo. Lo que quiso decir fue esto. Acá dice muy claro: de generación en generación como institución perpetua. También está prohibido poseer hametz durante Pesaj, inclusive si no se lo come. Y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Éxodo 13:7. Y por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Éxodo 12:19. Estas prohibiciones, que no debe verse ni encontrarse nada leudado, no se aplican al hametz que pertenezca a un no judío. Cuando un no judío se encuentra de visita, trabaja o alquila una habitación que pertenezca a un judío, no le está prohibido traer hametz a estos lugares. Este hametz del no judío debe, sin embargo, estar limitado a sus propias habitaciones y separado de tal manera que no pueda ser tomado inadvertidamente por un judío. En esta opinión hay varias diferencias entre los mismos judíos, ya que la idea es que en la casa no exista nada de hametz, pero la ley dice que si un no judío se queda esa noche en su casa y trae algo de hametz, que ese hametz esté dentro de su habitación, pero no al alcance de un no judío. Los judíos muy estrictamente prefieren no dejar nada suelto, y es mejor abstenerse y no dejar entrar nada de hametz a su casa para no incumplir la prohibición. Pero esto ya depende de la persona de visita, que también tenga el respeto hacia cómo se celebra Pesaj en una familia judía observante. Esa persona no judía, pues por respeto debería no llevar hametz a la casa de un judío en una celebración de esta. Ahora, si incurre en que necesita llevarlo, pues la prohibición es solamente para el no judío, para el judío, de que no haya hametz. Pero dentro de la habitación de la persona al que se está quedando de visita puede haber, pero por respeto al judío es mejor no llevarlo. También está prohibido obtener algún beneficio, ganancia o ventaja del hametz durante esta semana, inclusive si éste pertenece a un no judío. La prohibición de comer comida leudada y la prohibición contra agentes leudantes, como por ejemplo la levadura, es la misma y equivalente en todos los sentidos. La prohibición de la Torá contra el hametz entra en vigencia a mediodía del 14 de Nisan. La festividad en sí solo comienza al anochecer. Para evitar una transgresión involuntaria del periodo preceptuado por la Torá, los sabios adelantaron el periodo de prohibición por 2 horas, permitiendo comer hametz solamente durante el primer tercio del día, generalmente hasta las 9:15 o 9:30 de la mañana. La duración del día se cuenta desde el amanecer hasta la caída de la noche. Desde el amanecer a la caída de la noche se divide en 3 partes y se restan 2, así que solamente en la mañana podría comer hametz. Ya las 2/3 partes del día no se puede comer hametz. En la diáspora, todos los países fuera de Israel, las leyes referentes al hametz se extienden por un día suplementario, ya que el Pesaj se debe observar en la diáspora durante 8 días. Ahora, ¿qué es hametz? Hametz es cualquiera de los 5 cereales principales: trigo, centeno, cebada, avena y escanda, que haya estado en contacto con agua durante 18 minutos, por lo menos. Se considera que este grano o harina inició el proceso de fermentación. Hametz es toda comida preparada con cualquiera de estos granos,
y en las que estos se encuentren como ingredientes, aún en las cantidades más ínfimas, más pequeñitas. La única excepción de la matzá, que constituye el preceptuado, pan sin levadura, y en cuyo horneado se han adoptado todas las precauciones necesarias. La matzá, en la que no se tomaron las precauciones necesarias para impedir el comienzo del proceso de leudación, se convierte en hametz. Esta es la razón por la que la matzá producida para el consumo diario durante el año debe señalar en su envoltorio no apta para Pesaj, no kosher le Pesaj. El uso de la vajilla y utensilios en los que pudo quedar la mínima partícula de hametz está prohibido durante Pesaj, a menos que sea posible hacerlos kasher y que esto se haga con la debida antelación. Hornos y cocinas utilizadas a lo largo del año no pueden ser utilizadas en Pesaj, a menos que hayan sido limpiados y hechos kasher según los procedimientos prescritos. Aunque no están clasificados por la definición bíblica como hametz, los judíos askenazíes siguen la costumbre de no comer en Pesaj arroz, maíz, maníes y otros vegetales de la familia de las leguminosas, considerándolos como si fueran hametz. La razón de esto se debe a las violaciones que han resultado de la confusión entre estos productos, que a veces fueron molidos y hechos harina y horneados como pan, frente a los verdaderos panes hechos de 5 cereales que son hametz. Por eso es que en los supermercados judíos, en las tiendas judías, cuando se acerca Pesaj, hay una sección que dice kosher le Pesaj, que son aptos para Pesaj. Ahora, ¿qué no es hametz? Todo lo demás está permitido a menos que haya sido preparado en utensilios hametz o mezclado con ingredientes hametz, lo que convertiría inmediatamente en prohibido. Toda la preparación. Las siguientes categorías de alimentos no son en sí mismas hametz: carne, aves y pescados, todas las frutas, todos los vegetales, con excepción del maíz y el arroz y las leguminosas entre los judíos ashkenazis, todas las especias y los productos lácteos. Para garantizar que los alimentos procesados en forma industrial no contengan ingredientes que los puedan convertir en prohibidos para Pesaj, es conveniente adquirir solo alimentos envasados, embotellados, que hayan sido autorizados por las autoridades rabínicas competentes llamadas a supervisar la preparación de los productos de la compañía. Las materias primas o los productos frescos incluidos en las primeras 4 categorías enumeradas anteriormente no requieren autorización especial. Los productos fabricados con hametz que no son comestibles, inaptos para el consumo humano o el animal, no necesitan ser tratados como hametz. En los que respecta a su posesión, utilización o derivación de los beneficios de aquellos que puedan obtener, las prohibiciones bíblicas se refieren solamente a los productos comestibles, tanto para los humanos como para los animales. ¿Qué es matzá? Matzá es una oblea sin levadura, preparada con agua y harina de cualquiera de las 5 cereales nombrados: trigo, centeno, cebada, avena o escanda. Debe vigilarse cuidadosamente estos granos y la harina de ellos resultante para evitar cualquier contacto prematuro con el agua o con cualquier otro agente leudante. Todo el proceso de horneado no debe sobrepasar los 18 minutos desde el momento en que el agua y la harina se han mezclado en una masa. En la actualidad, la mayoría de la matzá se prepara a máquina, aunque hay todavía algunas personas que prefieren preparar la matzá a mano. El perfeccionamiento de la máquina moderna para mezclar la matzá, etc., no solo hizo posible que una matzá de mejor calidad y de un nivel más elevado, sino que también aseguró mayor celeridad en el proceso de preparación y reduciendo de esta manera el peligro del leudado. No tiene importancia si la matzá es redonda o cuadrada, la forma no tiene ninguna significación especial. Una vez horneada la matzá, no está expuesta al leudado. De esta manera se preparan diversos productos con la matzá terminada, que puede ser partida o molida en farfel, hojuelas de matzá o también en harina de matzá, un producto parecido a una harina gruesa que puede utilizarse para hornear tortas. ¿Qué es la matzá shemurá? Shemurá literalmente traduce guardada o vigilada. Deriva del versículo: y guardaréis la festividad de los acimos, matzot, que encontramos en Éxodo 17,
que también connota y cuidaréis los matzot, para que no se transformen en hametz. En la opinión de la mayoría de los sabios, y esta es la halajá, este cuidado que requiere solamente desde el momento en que el grano se transforma en harina, debido a que toda la matzah horneada para su uso en Pesach es cuidada de esta manera. Mishat Tejiná. Desde el momento de su molienda, técnicamente toda matzah kasher para Pesach es matzah shemurá. Sin embargo, en vista del hecho de que algunos sabios eran de opinión de que es necesario cuidar el trigo de la matzah para que no entre en contacto con el agua desde el momento de la cosecha. Mishat Ketzirá. Las personas que son particularmente escrupulosas en estos asuntos ponen cuidado especial por comer solamente la matzah que posea esta medida suplementaria de vigilancia, que se conoce como shemirá. Algunos lo hacen durante toda la semana de Pesach, otros solamente para la noche del Seder, pero actualmente el término matzah shemurá se aplica generalmente a esta matzah vigilada desde el momento de la cosecha. Entre tanto, el hametz está prohibido durante toda la semana de Pesach, comenzando por la mañana que precede el comienzo de la festividad. El precepto de comer matzah se aplica solamente a la noche del Seder, o a las noches del Seder en el caso de la diáspora. Y el precepto se cumple comiendo por lo menos un trozo de no más pequeño del tamaño de una aceituna grande, que se conoce como quetzai. Después, las primeras noches, en la diáspora o la primera noche en Israel, comer matzah es absolutamente optativo. Ningún precepto se viola siempre que no se ingiera hametz. Debido a que no está permitido derivar ningún beneficio del hametz, no se debe alimentar con él comida que contenga cualquiera de los 5 cereales que nombramos anteriormente, ni siquiera a las propias bestias o animales domésticos. Si no fuera posible cambiar la dieta del animal durante esta semana, debe procederse a la venta del animal a un no judío y a la bestia debe entregarse efectivamente el comprador. El no judío debe saber que después de Pesach habrá intereses en comprarla nuevamente, incluso a un precio mayor. Hablemos ahora sobre los preparativos para Pesach. Generalmente debe procederse a una limpieza completa de la casa como preparación para la festividad de Pesach. Hacer compras para esta semana es una tarea especial, ya que implica un escrupuloso cuidado para evitar cualquier alimento que contenga hametz. Cuando se compra algún alimento elaborado, debe tenerse la seguridad de que ha sido supervisado y certificado correctamente por la autoridad rabínica competente. La regla general a seguir es, en caso de duda, abstenerse. Si no sabe si está supervisado o no, es mejor no comprarla. Para su uso en Pesach deben hacerse kasher hornos, hogares, asaderas para cocinar y muchas clases de vajillas para cocinar o utensilios para comer pueden también hacerse kasher si fuera necesario. Esto puede hacerse en cualquier momento antes de Pesach, pero no más tarde de la mañana que preceda el comienzo de la festividad, una hora más tarde del plazo final para comer hametz. Es el plazo final para hacer kasher los utensilios por el método de la escaldadura. Y luego viene la ceremonia de Bedikat Hametz, que la noche antes de Pesach debe realizarse una búsqueda formal del hametz. En víspera del 14 de Nisan, esta debe llevarse a cabo lo más rápido posible después de la caída de la noche. La Mishnah estableció la exigencia de realizar una búsqueda cuidadosa e intensiva del hametz en la noche antes de Pesach, como una manera de encontrar y eliminar todo el hametz existente en la casa, inclusive el acumulado en las hendiduras de las antiguas paredes de piedra. Aunque desde hace mucho tiempo se estableció la costumbre de realizar una limpieza completa del hogar, muchos antes de la festividad, la búsqueda formal exigida por la Mishnah perduró como una observancia establecida como preparativo para Pesach. El procedimiento tradicional para la búsqueda ceremonial es el siguiente. Antes de comenzar la búsqueda se recita la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al biur hametz. Bendito es tu Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado lo referente a la destrucción del hametz. Las habitaciones se oscurecen y con una sola vela encendida en la mano el jefe del hogar pasa de habitación en habitación y observa todos los lugares donde alguna vez pudo haberse llevado o colocado comida, incluso en sótanos y bujardillas. Debido a que no es probable que se encuentren migajas
u otro material hametz en la casa, ya que ha sido limpiada a fondo, creándose una posible situación en que una bendición sea recitada en vano. Se convirtió en costumbre colocar antes del comienzo de la búsqueda formal pequeños trozos de pan en varios lugares de la casa para asegurarse de que se encuentre algo de hametz. Sin embargo, no debe hacerse esto en toda forma indiscriminada, sino que debe conocerse exactamente el número de trozos que fueron colocados para asegurarse de que todos serán encontrados y recogidos. Tradicionalmente se utiliza una cuchara de madera como receptáculo en el que se juntan las migajas de pan y se utiliza una pluma para barrer las migajas del centro de la misma. Sin embargo, puede utilizarse cualquier receptáculo, como ser una bandeja de papel o una bolsa de papel o cualquier otro implemento de limpieza. El alimento hametz, que pueda ser necesitado para la mañana siguiente, debe colocarse en un lugar separado antes de que comience el recorrido. No es necesario recogerla en la búsqueda. Al finalizar la búsqueda y después de haber recogido cualquier otro hametz que se pudiera haber sido encontrado, debe pronunciarse la siguiente declaración de invalidación, que se conoce como bitul. Toda levadura y todo hametz que yo pueda tener y que no haya visto o no haya destruido, que sea nulo y sin dueño como el polvo de la tierra. Esta declaración debe decirse en el lenguaje que la persona entienda. El propósito de esta declaración es declarar anulado y legalmente inválido todo hametz que pudiera existir, pero del que no se tiene conocimiento, porque esta declaración es una persona, de esta declaración la persona renuncia formalmente a toda posesión del hametz y no lo extrae de su tensión legal. El hametz encontrado durante la búsqueda junto con el receptáculo utilizado para recolectarlo debe ser envuelto y separado cuidadosamente para ser quemado a la mañana siguiente. Una vez pronunciada la bendición, la persona que realiza la búsqueda no debe iniciar ninguna conversación, a menos que se refiera a la búsqueda misma, hasta que haya sido completada y se haya pronunciado la declaración de invalidación. En un hogar donde hay niños, la búsqueda ceremonial del hametz puede ser un acto solemne e imponente. Debe alentarse a los niños a participar en ella. Puede dársele la tarea de distribuir los trozos de pan, aunque esto no debe convertirse en un juego de buscarlo escondido, porque en caso de algunas migajas podrían no ser encontradas. Los niños pueden seguir a la persona que realiza la búsqueda a medida que ésta pase de habitación en habitación y de rincón en rincón. La quema del hametz, que es la práctica de quemar efectivamente algún hametz, se desarrolló con la conformidad literal con el precepto de destruirás y eliminarás la levadura de vuestras casas, lo dice Éxodo 12:15. Tiene lugar en la mañana siguiente, no más tarde de una hora después del último plazo para comer hametz. El hametz que se juntó en la noche anterior durante la búsqueda ceremonial agregado a aquel que desayunó, se arroja en un horno o un incinerador para ser quemado. Después que se ha arrojado el hametz, las llamas, se repite la declaración de invalidación, pero con una declaración más amplia. Que toda levadura y todo hametz que esté en mi posesión, que yo haya visto o que no haya visto, que haya destruido o que no haya destruido, sea declarado nulo y sin dueño como el polvo de la tierra. Esta declaración es similar a la anterior, solamente que se le agregó destruido o no destruido. Si la primera noche de Pesaj coincide con el sábado de la noche, la búsqueda del hametz se efectúa 2 noches antes. El jueves por la noche y el hametz se quema el viernes en la mañana, para no quemarlo durante Shabbat. La declaración de invalidación se pronuncia sin embargo el sábado por la noche. En tiempos más antiguos los judíos despojaban totalmente el hametz antes de Pesaj, destruyéndolo o entregándolo a un no judío, o si tenía algún valor comercial, vendiéndolo a un no judío. Cuando la vida se hizo más compleja y las personas almacenaron grandes cantidades de hametz, sea para su uso personal o comercial, liquidar todo el hametz antes de Pesaj resultó difícil y destruirlo todo hubiera sido significado destruir enormes pérdidas. Si no hubiera otra alternativa, sufrir las pérdidas no debería ser obstáculo para que el creyente cumpliera con los preceptos, pero existe una alternativa legal que se conoce como Mejirat Hametz, venta del hametz, por medio de una factura de venta de buena fe a un no judío.
estableciendo una fecha de entrega, determinación del valor, etc., incluyendo un anticipo del comprador no judío, aunque pueda acusarse al vendedor de estar interesado solamente en una venta aparente. La legalidad de una venta nunca depende de la sinceridad de los sentimientos del comprador y el vendedor. Debido a que esta transacción legítima resulta suficiente despojarse de la posición legal del hametz, el comprador no judío generalmente sabe que puede vender lo comprado nuevamente al vendedor después de Pesach, a un precio ligeramente superior. De esta manera logra para sí una pequeña ganancia en la transacción, ganancia a la que el vendedor, consciente de buena voluntad, aunque el judío puede asegurar al no judío que está preparado para comprarlo nuevamente y ofrecerle una ganancia en la transacción. El convenio de venta no puede en ninguna circunstancia incluir una obligación por parte del no judío de vender nuevamente lo comprado o una obligación de parte del judío de comprar nuevamente lo vendido. Aunque no entienden la venta del hametz en forma adecuada, suelen referirse a ella como una venta simbólica. Esto es justamente lo que no debe ser. Como venta simbólica, no posee sentido ni tiene significación legal. Si aquellos judíos que consideran esta venta como simbólica la realizan y no estipulan en venta válida, de acuerdo con la Torá, deberían destruir o deshacerse de todo el hametz en su posición. De cualquier otra manera, antes de Pesach, para no violar el precepto bíblico, es mejor deshacerse del hametz. Y si en tal caso de que la persona, su sustento sea con referente a panaderías o cosas así, la venta del hametz deberá hacerse legalmente, ya después con la intención de buena voluntad de comprarlo de regreso, pero la venta debe ser legal. No debe ser ningún acto simbólico, porque estaría incumpliendo el mandamiento de la Torá de destruir o deshacerse de todo el hametz. Aunque personas que negocian con acciones, que venden o compran cantidades de mercadería sin haber puesto los ojos sobre ellas, a menudo solamente con pequeños adelantos y a veces ni siquiera eso, deben entender mejor que nadie que inclusive la propiedad por un corto periodo o a las ventas sobre papel representan una prioridad muy real, y que en el curso de este periodo se asumen todos los riesgos. La denominada ficción legal de vender el hametz en Pesach es más legal que ficticia, y en realidad el método común de buena fe en el mundo de los negocios, ya que la factura de venta implica que sí hay responsabilidades y obligaciones muy reales. Si el no judío desea cumplir con todas las condiciones de la venta después de Pesach y rehúsa cualquier oferta del judío para comprarlo nuevamente, este no tiene otra alternativa que la de respetar las condiciones de la factura de venta o enfrentar un juicio por violación de contrato. El contrato de venta será considerado válido no solo por cualquier tribunal religioso judío, que se conoce como Beit Din, sino por también cualquier tribunal civil. La transacción del Mejirat Hametz es mutuamente ventajosa, ya que permite al vendedor judío someterse a las exigencias de su fe y al comprador no judío obtener una ganancia. Esto no la despoja de la legitimidad, por lo contrario, proporciona otro ejemplo de cómo una ley viviente se aplica a condiciones cambiantes. Mejirat Hametz es un ejemplo de la flexibilidad característica de la ley judía, que considera apropiada por aquellos que critican la rigidez legal. No es apreciado suficientemente que la Mejirat Hametz sea una verdadera transacción comercial y que no tiene intención de ser un servicio religioso formal. Aunque es preferible que el hametz vendido sea entregado efectivamente al no judío, si esto no fuera posible, el judío puede alquilar al no judío la habitación o cualquier lugar donde el hametz esté depositado. Es solamente el hametz que pertenece a un judío el que no puede encontrarse en recintos judíos. El que pertenece a un no judío puede estar en recintos judíos. Entre tanto, no sea visible y no esté al alcance del mismo. De esta manera, el huésped o el inquilino o el visitante que alquile o arriende o tenga el uso exclusivo de algunas habitaciones en su recinto de un hogar judío no tiene prohibido traer hametz a su propia habitación o alojamiento. Las condiciones para el alquiler del local están incluidas en condiciones de compra y la factura de venta. En el pasado, cada familia judía se ocupaba individualmente de la venta del hametz. Esto todavía puede hacerse, pero cuando llegó a ser un problema para las familias poseer en forma individual
Esta transacción se desarrolla en la práctica de transferir un poder a una persona de la comunidad para que actuara en representación de esta y firmara una factura de venta adecuada con un no judío. El poder para vender el hametz puede firmarse en cualquier momento en el curso de las semanas que preceden a Pesach, pero no más tarde de la hora que constituye el plazo final para comer hametz. Durante esta hora final se consuma la venta efectiva del mismo. El problema de por qué la declaración de invalidación no es suficiente en situaciones de venta del hametz no destruido fue planteado y respondida por los eruditos del Talmud. Para que sea efectiva legalmente una declaración de invalidación debe ser fijada como sinceridad. Una persona debe tener la intención de hacer lo que dice, de tal manera que si un extraño se llevara lo que fue declarado nulo, la persona no podrá objetar nada. Cuando se trata de estos stocks de mercaderías, alimentos, licores, etc., que tiene algún valor, no se presupone tal sinceridad, pero sin embargo la venta legal debe ser consumada plenamente, inclusive cuando no sea esta intención de la persona, incluso si la persona tiene sus reservas respecto a la venta. Cuando el hametz no se vendió a un no judío ni destruido por cualquier otro método y sigue siendo propiedad del judío en Pesach, se conoce como She'avar alav haPesach. El propietario no solamente viola las leyes bíblicas de la festividad, sino que este hametz por decreto rabínico está prohibido inclusive después de Pesach. Este decreto es una especie de multa que se conoce como kenaz, para desalentar a la gente de conservar el hametz en su poder durante Pesach con la idea o intención de disfrutarlo después de la fiesta. La búsqueda del hametz, que como dijimos se conocía como Bedikat hametz, la invalidación del hametz, el bitul hametz, la quema y destrucción del hametz, el biur hametz y la venta del hametz, que dijimos que se llamaba mejirat hametz, se efectúan para no dejar ninguna brecha en la observancia de cada una de las facetas de los mandamientos. Les repito, la búsqueda del hametz se conoce en hebreo como Bedikat hametz, la invalidación del hametz como bitul hametz, la quema y destrucción del hametz como biur hametz, la venta del hametz como mejirat hametz. Y encontramos unos versículos, como lo dice el libro de Éxodo 12:15, eliminarás la levadura en vuestras casas. Éxodo 12:19 dice, no se hallará levadura en vuestras casas. Éxodo 13:7 dice, no se verá contigo nada leudado. Ahora hablemos un poco sobre el ayuno del primogénito y las prácticas que preceden al Seder. Como una expresión de gratitud hacia Dios por haber evitado la muerte de los varones primogénitos entre los hijos de Israel cuando cayó sobre Egipto la 10ª plaga, se exige que el día anterior a Pesach los varones primogénitos ayunen. El ayuno comienza a la caída del sol, pero sin embargo, debido a que está permitido romper este ayuno especial con el propósito de participar en una seuda mitzvah, una fiesta religiosa en celebración de una boda, una circuncisión o la finalización del estudio de un tratado talmúdico. Se convirtió en costumbre que las sinagogas preparen un siyum, la finalización del estudio de un tratado talmúdico, y brinden a continuación un seuda mitzvah ligera para proporcionar de esta manera a los varones primogénitos la oportunidad de participar en ella y evitarles de esta manera la necesidad de ayunar en este día. Cuando la víspera de Pesach coincide con el sábado, el ayuno del primogénito se observa el jueves anterior. Es una mitzvah especial proporcionar los elementos para la celebración de Pesach a todos los pobres. La tradición de proporcionar fondos para la compra de matzah, como meot hitim o kimha de Pisha, es muy arraigada en las comunidades judías. En todas las comunidades judías se establece fondos para la adquisición de matzah para proveer las necesidades de las comunidades judías locales y distantes. Ningún judío debe sentarse al Seder sin haber hecho la contribución de acuerdo a sus propios medios. El día anterior al Seder no está permitido comer matzah, ya que podría reducir la significación y la novedad de la mitzvah cuando llegue el momento adecuado de comer matzah. La mesa del Seder debe prepararse siempre con debido tiempo de manera
que todo esté listo para el comienzo de la festividad. Los preparativos en honor de la festividad no difieren básicamente de los preceptos del Shabbat semanal. Ahora, ¿cómo es la conducción del Seder? El Seder es el servicio religioso que incluye una comida festiva en la primera noche de Pesaj. En la diáspora se cumple en las primeras 2 noches de Pesaj. La palabra Seder significa orden, el orden del servicio. Una palabra similar es Sidur, el nombre para el libro de oraciones hebreo que hace referencia al orden de las plegarias. El Seder se denomina así porque es una comida ritual acompañada por un orden específico de servicio, a diferencia de cualquier otra comida festiva en el año. Además de la comida servida para la cena, son necesarios los siguientes elementos para cumplir con la parte del ritual de la misma: un vino, la matzah, un vegetal, algunos utilizan el apio, el perejil o papas hervidas para el carpaz, y también se necesitan hierbas amargas, algunos utilizan rábano picante rallado, otros utilizan lechuga romana. También se necesita el jaroset, una mezcla espesa de manzanas y nueces molidas con vino y una canela. También una fuente con agua salada, un hueso de la pierna que ha sido asado, un huevo hervido o asado, una copa grande de vino para la copa de Eliyahu. Cantidades mínimas necesarias, por lo menos una porción de vegetal para cada uno de los comensales, también de las hierbas amargas y del jaroset, 3 matzot para que preside la mesa y por lo menos media por cada uno de los presentes. Suficiente vino como para llenar la copa de cada persona 4 veces y la copa de Eliyahu. Una copa para un adulto debe contener por lo menos algo más de 90 gramos, que son 3.3 onzas. La bandeja ceremonial sobre la mesa debe arreglarse de la siguiente forma: el huevo, hierbas amargas con vegetal, agua salada, jaroset y un hueso de pierna. La bandeja puede tener cualquier forma redonda o cuadrada. Si no se pondría una bandeja ceremonial, puede utilizarse cualquier otra para el caso. 3 matzot cubiertas con una servilleta o con una cobertura ceremonial de matzah y se colocan en la cabecera de la mesa frente a la persona que ha de conducir el Seder. Una Haggadah, que es literalmente un relato, es un pequeño libro que contiene la orden de servicio de Seder, las bendiciones y las oraciones que deben recitarse, las que relatan la servidumbre de los israelitas y del éxodo de Egipto, y es conveniente colocar una Haggadah frente a cada uno de los comensales alrededor de la mesa. Como la bandeja ceremonial puede no ser lo suficientemente amplia como para contener todos los vegetales y las hierbas amargas, para todos los comensales pueden utilizarse bandejas o recipientes adicionales para estos elementos. El significado simbólico de la comida ritual especial es el siguiente: la matzah rememora la prisa con la que nuestros padres debieron abandonar Egipto, de manera que la matzah no tuvo tiempo suficiente para leudar. Simboliza el pan pobre de nuestros padres que debieron comer en la tierra de Egipto, y rememora la ofrenda pascual representada por la matzah después de la destrucción del templo de Jerusalén. El vino es el símbolo de la alegría y el regocijo. Las 4 copas representan una especie de brindis con las 4 expresiones utilizadas en la Torá que encontramos en el libro del Éxodo 6:7 en relación con la redención de Israel. Estas son: os sacaré, Hotzeti, de los trabajos forzados de Egipto, y los liberaré, Hitzalti, de su servidumbre, y los redimiré, Galti, a brazo tendido y por grandes juicios, y os tomaré, Lakachti, por mi pueblo, y seré vuestro Dios. El versículo siguiente continúa: y los introduciré, Heveiti, en la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esta quinta expresión simboliza por la quinta copa que no se bebe durante las largas centurias del exilio de Israel, el pueblo que consideró como una promesa que todavía espera su cumplimiento. Sin embargo, es colocada sobre la mesa y es llamada la copa de Eliyahu. De acuerdo con la tradición, el profeta Eliyahu es el predecesor del Mesías, cuya llegada simboliza la reunión de los exiliados y el restablecimiento de la soberanía judía de Israel. De esta manera, la promesa de retornar a la tierra de los antepasados está asociada con el profeta Eliyahu. Muchos judíos en Israel adoptaron el punto de vista
de algunas autoridades tempranas y tardías que recomiendan beber no 4 sino 5 copas de vino en lugar de solamente una copa más a continuación de la oración, después del agradecimiento, después de la comida, que se pronuncia sobre la tercera copa, y se introduce una copa suplementaria en la mitad de la última parte del servicio de seder. Las hierbas amargas simbolizan la amargura soportada por los israelitas durante la esclavitud. El jaroset representa la arcilla y la argamasa elaborada por los israelitas para edificar las ciudades egipcias. El agua salada representa las lágrimas vertidas por el pueblo en su desgracia. El carpaz es un signo de la primavera, de fructificación y de esperanza siempre renovada en el futuro, incluso si es sumergida en aguas saladas. El hueso de pierna y huevo, ambos rememoran la destrucción del templo, simbolizando respectivamente la ofrenda pascual y la ofrenda festiva ofrecidas cuando el templo existía. Se utiliza un hueso de las extremidades con preferencia a cualquier otra parte del cuerpo porque simboliza que la redención de Israel fue con brazo extendido, y se utiliza un huevo porque es símbolo de la tradición del duelo. El huevo y el hueso de pierna deben ser preparados con anticipación antes de la noche. No debe comerse en la noche del seder, pero puede comerse el día siguiente. La razón por la que se colocan 3 matzots, que son los panes hacimos, en la mesa del seder es que en cada Shabbat y festividad se requieren 2 panes enteros para la bendición del pan. En el seder se requiere una tercera matza para partirla por la mitad, y una de las mitades se separa como aficomán, con el que se concluye la comida del seder. Una vez que se estableció por la halajá la necesidad de las 3 matzos, se descubrieron otros significados simbólicos en ella: representación de los 3 antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y la representación de las 3 unidades triviales de Israel que perduran, como son el Cohen, el Leví e Israel. La razón de las 2 inmersiones, el carpaz en agua salada y las hierbas amargas en jaroset, forman parte del procedimiento ritual. Es una diferencia deliberada de los hábitos comunes de la comida para despertar la curiosidad de los niños y alentarlos a preguntar por qué se hace así. Esta pregunta debe abrir la puerta para relatarles e instruirles en la historia del Éxodo. En tiempos antiguos era habitual inmergir una vez como una especie de aperitivo antes de cada comida. Por eso los sabios instituyeron que debía hacerse 2 veces esta noche, para despertar las preguntas de los niños. Una versión talmúdica de las 4 preguntas dice: ¿por qué en otras noches inmergimos una vez y esta noche de Pesaj lo hacemos 2 veces? Existió un deliberado propósito de hacer participar a los niños del ritual de Seder. Las 4 preguntas fueron elaboradas especialmente para los niños y se conocen como Manishtaná. El simbolismo de los 4 hijos fue utilizado para transmitir instrucción moral, y las canciones compuestas con palabras que estuvieran al alcance de los niños, pero con significado religioso e histórico, como el Had Hadya, el Had Miyodea, fueron posteriores. Juegos tales como hacer que un niño robe y encuentre el aficomán se convirtieron en costumbre. Es también habitual colocar una silla en forma de canape para la persona que conduce el seder, de manera que pueda reclinarse. Reclinarse durante una comida fue antigua práctica y señal del hombre libre, y por eso resultó asociado específicamente con el ritual del seder. Aunque no es obligatorio, se acostumbra en muchos hogares que la persona que conduce el seder use una túnica blanca, que se conoce como kitel, como símbolo de limpieza y la pureza ritual. La familia debe estar preparada para comenzar el seder inmediatamente después de retornar de los servicios vespertinos de Pesaj en la sinagoga. A diferencia del Shabbat, cuando está permitido y es correcto recitar el Kiddush e inclusive comer antes de la caída de la noche, agregado de esta manera en lo profano a lo sagrado, ello no puede hacerse en Pesaj, que la mitzvah de comer matzah y la de beber vino, el Kiddush se considera como una de las 4 copas. Debe esperar la caída de la noche. El precepto bíblico establece: al anochecer comerás matzot. El ritual puede seguirse claramente de cualquier Haggadah. Es posible obtener diferentes ediciones de diversos tamaños, traducciones, tipografías, arte y diseño. Elija la que mejor le convenga. En resumen, este es el orden que se sigue. Se llenan las copas por primera vez.
Kadesh. El que dirige el Seder recita el Kiddush, prevalecen diferentes costumbres acerca de si durante la recitación se puede permanecer sentado o debe pararse. Los dos métodos son correctos. Cada uno responde amén y todos beben la primera copa. Se debe beber más de la mitad de cada copa. Luego se hace el urjat, se lleva a la mesa agua con un recipiente y se lavan las manos ritualmente. No se recita ninguna bendición. Luego viene el carpaz, cada uno toma una porción de los vegetales, lo sumerge en agua salada y recita la siguiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hadamah. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, creador del fruto de la tierra. Luego viene el yahatz, el que dirige el Seder, toma la matzah en medio de la parte matzah del medio, la parte en dos, pone de vuelta la mitad donde estaba antes y envuelve la otra mitad en una servilleta y la separa como afikoman. Se llenan nuevamente las copas de vino. Luego viene el Magid, se relata la historia de Pesach, comienza con una declaración sobre el significado de la matzah, seguido por las 4 preguntas. Esta parte está enriquecida con versículos de la Torá interpretadas de la Haggadah y comentarios de eruditos y salmos de alabanzas a Dios. Es elogible, nos enseñan los sabios desarrollar el relato de todos los acontecimientos del Éxodo y contar los milagros que ocurrieron a nuestros antepasados, y durante esta parte del servicio los participantes del Seder pueden interrumpir la lectura del texto para agregar explicaciones adicionales, interpretaciones o conocimientos que pudieran haber conseguido de cosecha propia o haber escuchado o que sean adecuados para la celebración pascual. Luego, cuando concluye esta parte del servicio, se bebe la segunda copa de vino después de recitar la bendición correspondiente. Luego viene el Rajetzá, tiene lugar el lavado ritual de las manos con la correspondiente bendición. Para el procedimiento detallado, esto puede realizarse haciendo que los participantes abandonen la mesa para dirigirse a un lavado o bien pasar un recipiente con agua alrededor de la mesa para que el lavado de manos se haga en el lugar mismo. Se recita la bendición de lavado. Después del lavado no se debe hablar hasta haber comido la matzah, igual como se hace en Shabbat. Luego viene el Motzi Matzah, el que dirige el Seder toma los 2 matzot y media, las levanta y pronuncia la siguiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzat. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lo referente a comer matzah. Se parte la matzah y se distribuye entre todos los comensales. Luego viene el maror. Se toma una porción de hierbas amargas equivalente por lo menos al tamaño de una aceituna, se sumerge en jaroset y se la come después de recitar la siguiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat maror. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro y del mundo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste con respecto a comer hierbas amargas. Luego de esto viene el Korej, se hace un pequeño emparedado de matzah con hierbas amargas y jaroset como recordatorio de que durante la existencia del Sagrado Templo en Jerusalén, el gran sabio Hillel había comido las hierbas amargas junto con la matzah y no separadamente, porque está escrito: con pan acimo y hierbas amargas la comerán, según lo dice el libro de Números 9:11, y comerás pan acimo con hierbas amargas, lo dice el libro del Éxodo 12:18. Después de esto viene el Shulchan Orech, que se sirve la cena corriente. En muchos hogares originarios de Europa Oriental es costumbre comenzar la cena con una entrada consistente de huevos duros servidos con agua salada. Luego, después de esto, viene el afikoman. Cuando concluye la cena, se saca el afikoman, la media matzah que había sido separada, y cada uno recibe un trozo como postre. Esto se hace al final de la comida. Esto es debido a que el afikoman simboliza la ofrenda pascual, que era lo último que se comía el Seder de Pesach. Si el afikoman se extravió en el curso de la noche y no se le puede encontrar más tarde, está permitido utilizar cualquier otra matzah para este propósito. Luego viene el barej,
se llenan las copas de vino por tercera vez y la persona que dirige el seder junto con todos los participantes procede a recitar o cantar la bendición de agradecimientos después de las comidas. La acción de gracias concluye con la bendición de la tercera copa de vino, que entonces se bebe. Luego se llenan las copas por cuarta vez, también se llenan hasta que se desborden la copa del liyajo. Luego viene Jalel, se recitan salmos y un cierto número de plegarias adicionales en alabanza a Dios. Esta sección de salmos finaliza con la bendición por la cuarta copa de vino, que entonces se bebe. Luego viene el Nirtzá, una declaración que concluye la esperanza de que el servicio fue aceptado por Dios con agrado y concluye formalmente el Seder. En la parte final del Seder se ha incorporado cierto número de canciones como conclusión. Sus melodías vivaces y su forma poética infantil fueron ideadas especialmente para motivar a los niños a que se mantengan despiertos hasta el final de la ceremonia. No obstante, el contenido de estas canciones está lejos de ser infantil y se basa en los principios básicos de la fe judía. Ejad mi Yodea, ¿quién conoce alguno? O también representan la revisión a vista de pájaro de la historia de Israel entre las naciones. Como dijimos antes, el Had Haidá, un cabrito. El próximo año en Jerusalén reconstruida. Con esa frase se concluye el servicio de Pesach. El próximo año en la Jerusalén reconstruida. En hebreo decimos Leshanah Haba Ve Jerusalén Havnuyah. Y así concluye el Seder de Pesach. Eso es como un resumen muy práctico de cómo hacer el Seder, a qué se refiere cada cosa. Lo bueno sería que cada uno adquiriera una Haggadah donde está más explicado y así poder entenderlo mejor. Esto es como una explicación básica a lo que es el Seder de Pesach. Pero luego, terminando Pesach, que estamos conmemorando la salida de Egipto, viene algo que se conoce como la cuenta del Omer. A partir del día siguiente, al día de reposo, se refiere al primer día de Pesach, del día en que se ofrece la gavilla en Omer de espigas, contaréis 7 semanas cumplidas. Después de Pesach se contarán 7 semanas cumplidas. Contaréis así 50 días hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Lo dice Levítico 23:15 al 16. Ese mismo día convocaréis asamblea santa, la festividad de Shavuot, y no haráis ningún trabajo servil. Es ley perpetua para vuestras descendientes. Y no haréis en él ningún trabajo servil, y es ley perpetua para vuestros descendientes. Lo dice Levítico 23:21. Es importante. Comenzando con la segunda noche de Pesach y en cada noche subsiguiente es deber religioso contar los días por un periodo de 7 semanas, que son 49 días. El día 50 es la importante festividad de Shavuot, literalmente semanas, denominada así en razón al cálculo del periodo de 7 semanas que la precede. La festividad se denomina a veces Pentecostés, que significa 50º día. El propósito del cálculo parece ser el de conectar la festividad de Pesach con la festividad de Shavuot, para recalcarnos que la liberación de servidumbre física y la liberación política que representa Pesach no constituye una libertad completa a menos de que culmine con la aceptación de las restricciones espirituales, disciplinarias y obligaciones representadas por Shavuot, que celebra la entrega de los 10 mandamientos, la revelación de Dios a Israel y la aceptación de la Torá por parte de Israel. Debido a que el comienzo del cálculo coincide con el día en que una cierta cantidad que se conoce como mer de cebada era segada y llevada al templo como ofrenda, el segundo día de Pesach, el periodo completo del cálculo resultó conocido como el Seftrat HaOmer, el cómputo del Omer. En forma breve se denomina el periodo de Sefirá, que es cómputo, y el cómputo en sí se realiza en forma simple. Cada anochecer se recita primeramente la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotav betzivanu al Sefirat HaOmer.
Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro y del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste con respecto a lo que refiere al cómputo del Omer. Luego se menciona el número del día y el número equivalente de semanas y días que representa. Por ejemplo, hoy son 5 días del Omer, o puede ser hoy son 14 días, que son 2 semanas del Omer, o hoy son 30 días, que son 4 semanas y 2 días del Omer, y así sucesivamente con el día que corresponde. Hoy es un día para el Omer, 2 días para el Omer, 3 días para el Omer, una semana y 2 días para el Omer, así sucesivamente hasta llegar al día 49 del Omer. Si una noche es una persona se olvida de contar, puede hacerlo al día siguiente pero sin recitar la bendición. En las noches subsiguientes es posible seguir la cuenta con la bendición. Sin embargo, si una persona se salteó un día entero o más en el cálculo, puede seguir contando hasta el final del periodo exigido, pero sin recitar la bendición. Si es en la sinagoga, esta persona solamente responde amén a la bendición recitada por el oficiante. Si una persona no contó aún formalmente el Omer y el sol ya se puso, esta persona no debe mencionar el número de día que debe contarse si se le pregunta ¿qué día del Omer estamos esta noche? Debido a que contestando la pregunta la persona declara el cálculo y ya no puede recitar la bendición esa noche, que como todas las bendiciones se recita antes de ejecutar el acto. Como respuesta a tales preguntas, la persona debe mencionar el número que contó el día anterior y de esta manera responde indirectamente a la pregunta. Los viernes en la noche en la sinagoga se cuenta el Omer después del recitado del Kiddush. Los sábados en la noche el Omer se cuenta antes de la Havdalah. El razonamiento que justifica este orden de prioridades es el anhelo de santificar el Shabbat tan pronto como sea posible, y es posponer la práctica del mismo, y simbolizada por el Havdalah, tanto como sea posible, inclusive si es cuestión de otros pocos minutos. Se dice que durante un periodo de 33 días de la Sefirá procedieron miles de discípulos de Rabbi Akiva en una plaga, perecieron miles de discípulos de Rabbi Akiva en una plaga en el siglo II de la era común, el día 33 de la cuenta del Omer. Desde entonces, durante 33 días del periodo de la Sefirá se observa un duelo parcial. No se realizan bodas ni se corta el cabello, y están prohibidas las fiestas y las cenas con música. Esta restricción se levanta en los días festivos especiales del Lag BaOmer y de Yom Yerushalayim. Estas restricciones también se levantan en Yom Ha'atzmaut, excepto en los días que se refiere a las bodas. Entre los sabios existen diferencias de opinión acerca de las cuales son los 33 días del periodo total de Sefirá HaOmer de la cuenta y de los 9 días de los que se debe observar el duelo parcial. Hay comunidades que desarrollaron diversas prácticas al respecto, y sin embargo en cada ciudad debe prevalecer la práctica religiosa uniforme basada en el criterio del liderazgo religioso local. Luego de haber concluido con la cuenta del Omer, llegando al día 50, corresponde a Shavuot. Shavuot conmemora el importante acontecimiento que experimentaron los hijos de Israel 7 semanas después del éxodo de Egipto, cuando acamparon al pie del monte Sinaí. En hebreo lo conocemos como Har Sinai, en algún lugar de la península del Sinaí. Este suceso fue la revelación mediante el cual la voluntad de Dios se reveló a Israel. Señala la proclamación de los 10 mandamientos, aunque estos mandamientos no constituyen la totalidad de la Torá, que consiste en 613 preceptos que se conoce como Tariyah Mitzvot. Ellos constituyen su fundamento. Los 10 mandamientos conforman la base misma de gran parte de los que es la civilización occidental, y la forma exacta de esta comunicación entre Dios y el hombre no es conocida, y siempre fue motivo de diversas opiniones por parte de los grandes pensadores y sabios de Israel, pero nadie duda de que fue un acontecimiento de proporciones imponentes y una experiencia espiritual singular que marcó indeleblemente a los israelitas con su carácter único, con su fe y su destino. En el libro de oraciones, esta festividad se denomina Seman Matan Torateinu, la fecha de la entrega de nuestra Torá, porque en este tema dominante de la festividad el significado perdurable de este tema está enfatizado en la respuesta a la pregunta de por qué no se denomina esta festividad como fecha de la recepción de nuestra Torá. La respuesta es que mientras la entrega de la Torá pudo haber tenido lugar en un momento determinado,
y esta ocasión puede ser conmemorada la recepción de la Torá por los judíos, que debe continuar procediéndose en todo momento y en todo lugar. Los judíos que estuvieron presentes en Har Sinai reafirmaron su pacto con el Dios declarando: haremos y escucharemos. Primero se hace y luego se escucha, según las prácticas religiosas judías. Se conoce como Naaseh Benishma, pero la Torá señala que pero no solamente con vosotros hago esta alianza y este juramento, sino con los que están hoy aquí presentes ante nuestro Señor Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Lo dice Deuteronomio 29, 13, 14. El Talmud interpreta la última parte del versículo como una clara referencia a las futuras generaciones de judíos y a los futuros prosélitos que más tarde aceptaron la fe judía. Lo dice el Tratado de Shavuot 39a. La festividad de Shavuot enfatiza la lección espiritualmente significativa de toda la redención del cautiverio y la obediencia de la libertad política, y no constituye una liberación completa a menos de que culmine en las restricciones espirituales, en las disciplinas y en deberes inherentes a la revelación a Israel y a la aceptación de la Torá por parte de Israel. Lo repito, haremos y escucharemos, pero no solamente con vosotros hago esta alianza y este juramento, sino con los que están hoy aquí presentes ante el Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. El nombre de Shavuot, con el que la Torá se refiere a esta festividad, significa simplemente semanas y deriva del hecho de que se observa después de contar las 7 semanas completas, que como hablamos anteriormente se denomina como la cuenta del Omer, a partir del segundo día de Pesaj. El Talmud utiliza el nombre de Aseret, que implica una festividad de conclusión, para denominarlo, indicación de que los sabios lo consideraron ligado a la festividad de Pesaj y como conclusión del episodio histórico de la misma. Su significado como festividad agrícola en la tierra de Israel se refleja en los otros nombres, por lo que se le conoce como Hag HaKatzir, festividad de la siega, porque señala la cosecha del trigo, la última cosecha de cereales de la temporada, y Yom HaBikurim, día de las primicias, porque señala también el comienzo de la cosecha de frutas y era la ocasión de llevar los primeros frutos maduros al templo como ofrenda de acción de gracias. Ahora, la costumbre de comer lacticinios en Shavuot, de comer lácteos, dice que las comidas o platos especiales característicos de diversas festividades son a menudo el resultado de algún simbolismo religioso. Por lo tanto, se convirtió en costumbre en Shavuot comer por lo menos una comida láctea durante la festividad. Algunos consideran que esto simboliza una tierra en la que emana leche y miel. Otros proponen que en esta festividad se señala la entrega a la Torá, la interdependencia y la unidad de la ley oral a la ley escrita. Los mismos versículos que hablan de los primeros frutos de la tierra, la casa del Señor en la festividad de Shavuot, destacan también el precepto de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Lo encontramos en el libro de Éxodo 23:19. Basándose en la última parte de estos versículos de la ley oral, el fundamento es su prohibición de comer juntos carne y leche. Por eso se come deliberadamente una comida láctea separada, para enfatizar la unidad total del contenido del versículo y la autenticidad de la ley oral. Esta es la conexión que hay entre Pesaj, que conmemora la salida de Egipto, la cuenta del Omer, que son las 7 semanas que estuvieron en el desierto antes de la entrega de la Torá, hasta el día de Shavuot, que es la entrega de la Torá en Har Sinai. Es la conexión que se hace entre Pesaj, la cuenta del Omer y Shavuot. Muy interesante estos temas, les recuerdo, esto es un estudio del Rabí Hayi Halevi Donin, lo encuentran en su libro del Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefilá Emet, y Shalom.
Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.